Bueno, hola chicos, voy a ayudar un poquito con las actividades del diagnóstico que me fueron preguntando. El punto número 5, que es el de Marisa y la carrera que realizó, habla de unas fracciones. Ahí ustedes podían trabajarlo a partir de la deducción de cuánto equivalía a cada fracción o podían armar una ecuación. Yo tuviese que resolverlo, haría a partir de una ecuación, pero bueno, hay quienes lo han pensado a partir del planteo numérico, ¿sí? Y dice, Marisa participó de un maratón de verano, realizó 2/3 del recorrido corriendo, ¿sí? El maratón completo va a ser X para nosotros, ¿sí? O sea que 2/3 lo realizó corriendo. La cuarta parte de lo que le quedaba nadando. Ahora bien, la pregunta es, si yo ya sé que de todo el recorrido, ¿sí? Completo, supónganse que eso es la carrera, 2/3 lo hizo corriendo, si dividimos esto en tercios, yo ya sé que 2/3 lo hizo corriendo. Entonces lo que le quedaba es 1/3 del total, ¿sí? Porque 2/3 ya lo hizo corriendo. Entonces cuando habla que la cuarta parte de lo que le quedaba la hizo nadando, está hablando la cuarta parte de ese pedacito. Si lo van a escribir en la ecuación, tendríamos que sumarle la cuarta parte de lo que le quedaba, que es 1/3 de X lo que le quedaba. Si no, también lo podían razonar acá partiendo esto en cuatro partes iguales, ¿verdad? Es decir, la cuarta parte de lo que le quedaba, solamente ese pedacito, lo hizo nadando. Voy mostrando las dos formas de trabajar el ejercicio. Y los últimos 4 kilómetros los hizo en bicicleta, ¿sí? Si lo armo en la ecuación, le tendría que sumar los 4 kilómetros y ahí tengo todo el recorrido completo, es decir, tengo X. Y tendría que resolver esa ecuación. O la otra opción es pensarlo acá. Acá tengo que esos 3/4 del 1/3 son 4 kilómetros. ¿Sí? Entonces, lo pueden trabajar a partir del razonamiento haciendo pequeñas cuentitas, ¿sí? Llevándolo 7/3, le agrego el 1/3 y después le agrego los 2/3 que me faltan ahí y lo sacan a partir de razonarlo, o simplemente separan en términos acá y juntan las X de un lado, hacen las cuentitas que se pueden, como la que tenemos ahí, y despejan X. Cualquiera de las dos formas es correcta. Bueno, vemos el siguiente que me preguntaron fue el 8. El 8, no sé si se verá ahí, sí, me voy a acercar un poquito, capaz que me queda movido. Es el del gráfico. Tenían esa función, que es una función que está inventada, ¿sí? No es que la están haciendo a partir de una fórmula, y les pedía que pongan f de menos 5, f de 0, f de menos 1 y f de 2. Y ahí simplemente es una cuestión de saber qué me está preguntando, ¿sí? Cuando me pregunta, por ejemplo, la imagen del menos 5. ¿Qué me está pidiendo? Que diga cuánto vale y cuando x vale menos 5. Entonces, para ver cuánto vale y, o sea, cuánto vale la función en menos 5, lo que hago es voy al gráfico y observo cuánto vale mi función para menos 5. El gráfico es esas líneas que tenemos acá. Para que observen, ese agujerito quiere decir que ahí no tengo nada, sí está vacía la función ahí. Pero bueno, en menos 5 de x, recuerden que este es el eje x, en menos 5 de x la función justo está ahí. Es decir que la función, la y, vale 0. La imagen acá sería 0. Sigo el razonamiento. Para menos 1, ¿cuánto vale mi función? Voy a x menos 1. Tengo x menos 1 acá. Subo. ¿Y qué pasa ahí? Pareciera que vale 4, pero en realidad tengo ese agujerito. Ese agujerito quiere decir que yo no tengo nada ahí. No existe. Pueden poner la E tachada así o el símbolo de conjunto vacío. Cualquiera de los dos es correcto. Lo importante es que reconozcan que cuando tengan un hueco no tengo nada.
Vamos con la imagen del 0. La imagen del 0 es cuando x vale 0. x0 lo tengo acá. Entonces subo y veo dónde está mi función parada y la tengo en 3. En ese caso sería 3. ¿Sí? Bueno, ustedes encárguense de encontrar la del 2 para poder completarlo. Estos últimos dos es la forma en la que abreviamos intervalo de crecimiento e intervalo de decrecimiento. Recuerden que las funciones, no todas, algunas, en algunos momentos crecen y en otros momentos decrecen. En el caso, por ejemplo, de la lineal que ustedes trabajaron el año pasado, era siempre creciente o siempre decreciente. Acá fíjense cómo viene un comportamiento que, desde menos infinito, esta función en este pedacito lo que hace es crecer. Llega a este punto que está vacío, acá decrece un poquitito y después vuelve a crecer. ¿Sí? Todos esos razonamientos de dónde crece y dónde decrece hay que marcarlos a partir del eje X. Es decir, yo voy a analizar mi función desde menos infinito hasta más infinito. Entonces tengo que decir, bueno, en menos infinito, que la función, supónganse, vendría por acá abajo, la función crece, 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 crece hasta este punto. Para limitar a dónde deja de crecer, tengo que mirar cuánto vale en X. La función va a crecer desde menos infinito a menos 1. Después en menos 1, fíjense que baja un poquito, ¿ven? Decrece, decrece, decrece hasta este punto. Este punto en X vale 0. Entonces nuestro intervalo de decrecimiento va a ser de menos 1 a 0. Pero ahí no termina. Después empieza de vuelta a crecer. Y crece, crece, crece hasta donde termina nuestro gráfico en X. Con lo cual hay que venir acá y poner una unión que es de 0 a más infinito. Esto si no lo han trabajado el año pasado, no se preocupen que después lo retomamos, ¿sí? Lo mismo que la preguntita que tenemos ahí abajo, que nos dice si el gráfico corresponde a una función y por qué. Para repasar el concepto de función, tienen que recordar que una relación entre dos variables, entre x e y, es función si cada elemento del dominio tiene una única imagen. Tiene que tener imagen y tiene que ser única, ¿sí? Acá fíjense que si nosotros tomamos como dominio todos los reales, es decir, si consideramos que todas las x tienen que estar relacionadas, tenemos una que no está relacionada. Es decir, si nuestro dominio son todos los números, no es función. Para que sea función hay que tomar otra especie de dominio, ¿sí? Pero por el momento, como no nos queremos ir mucho del tema, que ustedes digan no es función, porque hay un valor, que sería el menos 1, que no tiene una y que le corresponde, el gráfico no estaría siendo una función así como está dado. ¿Bien? Bueno, y la última preguntita fue para el 9. Acá les voy a pedir que miren el tutorial que mandé de la siguiente clase, ¿sí? La clase número 1 de cuarto, que hago el repaso de estas propiedades, ¿sí? Es propiedad de multiplicación de igual base, propiedad de división de potencias de igual base, potencia de potencia, ¿sí? Y acá lo mismo, recuerden que esa liñita es una división, así que es aplicar las propiedades. Esto está explicado en la clase número 1, en la parte 2 de la clase número 1 de matemática de cuarto año, ¿sí? Así que vean el tutorial y guíense con eso. Cualquier otra duda me vuelven a preguntar.